Buenas muchachos, ¿cómo están? Este es un video especial. Les voy a enseñar acá cómo hacer librerías. Ya tengo mi proyecto de librerías creado. ¿Y qué es una librería? Primero que nada, bueno, una librería es precisamente lo mismo que esto de acá arriba. Que ustedes pueden acceder a ella y van a encontrar que hay un montón de información. Igual acá, un montón de información. Ahí están incluso las funciones de delay, cómo lo tendrían que hacer si es que no tuviera en las librerías, pero obvio está utilizando acá un delay loop 2, cosas así. Bueno, que, el punto es que más o menos esa es una librería. Entonces, noten el tamaño que tienen. Una librería tiende a ser de un tamaño bastante amplio. ¿Cómo empezamos? Tenemos que crear nuestro archivo cabecera. Aquí se crea en New Header File, lo vuelvo a hacer un poco más lento, New Header File es para el archivo cabecera, Source File es para un archivo fuente. Entonces, si se dan cuenta, aquí todo dice .h, significa que son archivos cabecera. Todas estas son las librerías. Cada uno de estos puede tener su propio archivo .c, así como el main.c, pero con un nombre, por ejemplo, utildelay.c, abrio.c, cosas así. Entonces vamos a separar este programita que hemos estado utilizando estas macros a cada rato, entonces nos sirven estas macros. ¿Qué más se utiliza bastante? Los botones. Es común tener que leer pulsadores, botones. Entonces hay dos cosas que vamos a almacenar en nuestras librerías. Primero hagamos la de la macro, porque es más sencillo. Entonces todo esto lo voy a copiar desde acá y como son macros para manejar puertos, entonces yo le voy a poner port manager .h, no se olviden. Y acá en medio voy a pegar todo lo que he hecho. Dejo un espacio más. Y hay cosas que deben de quedarse, hay cosas que deben de irse. En este caso, ¿qué es lo que se va? Se van, se va la función principal, se va la definición de funciones, en un punto H no va una definición de funciones. Puede ir, pero la idea es que las definiciones de funciones estén en el punto C. A las variables globales se les debe de agregar un extern, que eso ya se verá más adelante. Y en inclusión de librería se deja todo lo que sirva para la librería. El util delay nunca lo vamos a usar en una librería. Entonces nos queda pensar, yo necesito el estándar int para manejar estas macros de manejo de puertos. Me olvidaba, esto de las dos funciones no va porque eso es para una librería de botones, es un tema distinto. Entonces, solo tenemos estas macros. Yo necesito la librería estándar int para manejarlas y la respuesta es no. Entonces, elimino esto. Yo necesito el ABR.io para manejarlo. En algún momento estoy poniendo DDR, port, ping, cosas así. No. Entonces, también lo elimino. Entonces, esta primera librería va a quedar bastante corta, pero nos va a servir para poder utilizar todo esto sin estar poniéndolo a cada rato en un main.c. Entonces con eso ya va a estar lista nuestra librería. ¿Y cómo lo cargo? Simplemente lo tengo que incluir.
exclude, ojo con esto. Los signos de menor y mayor se utilizan cuando son librerías que están ubicadas aquí. Este tipo de librerías. ¿Ok? Librerías que, por decirlo así, vienen en el mismo sistema. Es una forma de decirlo. En cambio, las librerías que uno mismo define se deben de poner con comillas dobles. Punto H y ya está. Es como si todo esto estuviera pegado acá. Ojo, ¿qué pasaría si yo programo de esta forma? Puede ocurrir algún error por doble definición. ¿A qué me refiero? Ah, es, esta directiva define con el bit post ya está definido en la función y yo estoy llamando a la función a la librería, perdón. Ya está definido en la librería y yo estoy llamando a la librería. Entonces, cuando uno llama a una librería es como agarrar y todo esto, darle control C, copiar y aquí darle control V, pegar. Entonces quedaría doblemente esto. Quedaría algo como esto, por así decirlo. Y estaría definiendo dos veces constantes macros. Entonces esto se debe de retirar para evitar problemas. Y ya está, lo puedo utilizar sin ningún problema. Ahí está, no me ha generado ningún error. ¿Por qué? Porque ya lo tengo en una librería. Así de simple es. Es simple, pero voy a agregar alguno que otro comentario para que se entienda mejor el tema. A todo esto se le llama compilación selectiva. Cuando manejas las directivas. Todo lo que tiene un numeral son directivas. ¿De acuerdo? Entonces hay varias directivas que se pueden utilizar. Estas dos que van a encontrar ya por defecto en las librerías, junto con esto. ¿Qué otros más hay? Voy a ver en dónde lo pongo. Lo voy a hacer acá. Está, por ejemplo, la directiva el if. Aquí voy a ingresar una comparación. Por ejemplo, digamos que yo tengo la constante n y a esto le asigno un valor 5. Noten que las directivas nunca usan punto y coma. ¿De acuerdo? No solo eso, yo no digo n igual a 5, ni... bueno, no digo eso, no digo n igual a 5. Simplemente digo n espacio 5. ¿Cuántos espacios se pone? Es indiferente, pero ni bien deje de haber espacio, lo primero que aparezca, ahí se empieza a reemplazar. Entonces, ¿qué pasa si yo digo n igual a 5, sin punto y coma, sin paréntesis? Aunque sí puede haber un paréntesis en realidad, pero dejámoslo sin paréntesis a menos de que sea necesario. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir... ocurre algo. Así lo voy a poner. Ocurre algo. Listo. Pero yo puedo cambiar esta constante y decirle, ahora quiero que valga 4. Antes de eso, tengo que terminar este en if. Yo puedo cambiar esta constante y decirle que valga 4. Y miren lo que ocurre. Todo esto se sombrea. Aquí yo puedo hacer esto. Y a pesar de que no es un comentario, no me genera ningún error. ¿Por qué? Porque esta es una compilación selectiva. Yo con este martillito yo compilo. ¿Qué significa? Que al momento de compilar, todas estas directivas se reemplazan por sus equivalentes. Entonces, si yo le estoy diciendo n igual a 5, que solo se compile esto, lo que está dentro del if, si es que el n vale 5, entonces esto no se está compilando, por eso no hay ningún error. Pero si yo digo 5, cambia el color, me aparece
un error de sintaxis, error. Y me dice, ¿qué es esto? ¿De acuerdo? Entonces, me saltó algo del botón. Bueno, supongo que es por lo que estoy haciendo ahora. Entonces, es compilación selectiva. Ahí está. ¿Qué dice ahora? Espera. Ya. Listo. ¿Cómo haría yo para hacer un if-else? O else-if. Sería de esta forma en el main.c. En este caso es el if. Para la compilación selectiva. El if y pongo la siguiente condicional. N igual a 4. El if n igual a 3. Ojo que es distinto ponerle doble igual a poner un solo igual. Si yo pongo un solo igual, estoy asignando un valor a una variable. El n no es una variable para iniciar. Esto es un operador de comparación, son cosas distintas. Y así puedo seguir. 2, 1, 0 y le puedo agregar si yo quiero uno más, else. Y así, voy compilando. Entonces, ¿qué pasa si el n vale 4? Ah, se compila lo que está acá. Si el n vale 3, si el n vale 2, vale 1, vale 0, vale 8, se compila el else. ¿De acuerdo? Entonces funciona de esa forma. Si yo le pongo una bandera, recuerden lo que mencioné, si yo no le doy ningún valor, esto se convierte a una bandera y la bandera solo existe o no existe, así de simple. Entonces observen que si yo hago esto, me salta errores porque el n no tiene ningún valor, es una bandera, no tiene ningún valor, no es un 0, ni tampoco es un 1, 2, 3, 4, ningún valor. Entonces yo no puedo realizar comparaciones. Las banderas se utilizan para otras cosas. Entonces lo mantenemos con un valor y vuelvo a compilar para que no me aparezca. Ya está. Así es como funciona. Se maneja un if, se manejan el if con las constantes que uno va definiendo. ¿Qué puedo hacer yo con esto? Decirle, por ejemplo, número de displays, número de botones, número de motores, número de ADCs, de canales, qué sé yo. Y en base a ese número voy haciendo una compilación selectiva. Por ejemplo, ¿qué pasa si el n vale 5 y yo le digo define eh, botones y a esto le doy un valor, así por darle cualquier valor, 0b, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, a ver cuántos voy, me falta 1, listo. 0, bit 0, bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, bit 5, bit 6, bit 7 ya. Lo he dejado indicado en el bit 7. Otra forma más práctica de hacer, 1 desplazado en 5, listo. Y si el n vale 4, yo quiero que se haga algo similar. Aquí le pondría, no sé, 0xff, por poner algo. Entonces actualizo esto. Ok, es solo un ejemplo. Yo no digo que precisamente poner algo como esto sea algo aplicativo, porque para tal caso pongo botones es igual a 1 desplazado en n, pero es solo un ejemplo de para qué sirve. Yo asigno un valor a n y ya tengo que los botones vale 1 desplazado en 5. Y con solo cambiar esto, la misma constante botones ya cambió su valor, 1 desplazado en 4. Y eso me permite hacer diversas cosas. Repito, todo lo que tiene un numeral es directiva.
y una directiva no se programa directamente. El preprocesador se encarga de reemplazar las directivas en donde encuentra el numeral, ve qué es lo que hay y lo reemplaza por su equivalente. El preprocesador, ni yo impresiono el botón de compilar, viene y es como si un programa ya estuviera corriendo para hacer esa compilación. Reemplaza el n vale 5, se fija, si vale 5, entonces programo esto. Y donde yo lea el término botones, donde yo lea esto, botones lo puse, sí, se va a reemplazar de frente por 1 desplazado en 5. Y si yo cambio esto, mi programa ya está cambiando porque el botones ahora va a ser 1 desplazado en 4, 1 desplazado en 3 y así. Constantes, macros, las banderas ya mencioné cuando no le dan nada. La directiva if. ¿Qué otra directiva hay? Está, por ejemplo, yo acá le pude haber puesto error. N debe ser entero de 0 a 5. Punto. Entonces, ¿qué pasaría si yo pongo un 9? Aparece esto. Un error encontrado con un texto. ¿Qué pasa si yo compilo? No me deja ni siquiera compilar. Y me salta un mensaje de error diciendo precisamente lo que yo he indicado. N debe ser entero de 0 a 5. No me deja compilar. Entonces yo puedo agregar cosas como un error de configuración, que yo vaya a manejar, por ejemplo, quiero que un puerto maneje 7 botones, un máximo de 7 botones. Puede ser un botón, dos botones, bueno, 8 botones para que sea la cantidad de un puerto. Un botón, dos botones, yo puedo cambiar el número de botones directamente con el N. Y por ahí me equivoco y en vez de presionar 1, se me pasa y presiono 1 junto con el 0 y compilo de esa forma. Entonces, para evitar ese tipo de errores, le daría error. N debe ser de un entero de 0 a 8, bueno, de 1 a 8 en este caso. Y así me permite tener un código más estable, por así decirlo. Entonces son directivas. ¿Qué otra directiva más hay? Está, por ejemplo, aquí está una bandera. Aquí es donde se usan las banderas al momento de hacer las librerías. Aunque uno no piensa tanto en la bandera, uno piensa, ya, yo creo una librería, por ejemplo. Y uno de frente dice, ya, mi código va acá, en la línea 11. Esto lo ignoro, pero igual vamos a explicar qué significa todo esto. Además de, esto es para el caso de constantes. El if se usa para constantes. ¿Qué pasa si yo quiero usar una bandera? Entonces tengo que decir if def. Si está definido, ¿qué cosa es la bandera? Ahí está. Si está definida la bandera, entonces introduzco mi compilación selectiva. Ocurre algo. Listo. Si está definida una bandera, entonces ocurre algo. ¿Qué pasa si yo a esto le pongo otro nombre o lo borro? Ya no está definida mi bandera y ya no ocurre algo. ¿Y cómo preguntaría para el caso opuesto? If not def. Si no está definida el n, entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer otra cosa o puedo hacer un define n
Si no está definido, entonces defínelo. Cosas así. A ver, acá le vuelvo a poner define n y se ve que con eso, ¿qué estoy evitando? Lo que mencioné hace rato, que tenía el bit acá y también lo tenía acá. Estoy evitando precisamente eso, los errores de doble definición. Solo va a definir el n si no estaba previamente definido. Y acá también se le podría agregar el else. O un else if, cosas así. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo está aplicando esto la librería? Porque todas las librerías lo aplican. Ah, me pregunta, por defecto ya viene por manager h, todo en mayúscula, porque recuerden que todas las directivas, todo esto siempre va con mayúsculas, las constantes, macros y banderas. Y le agrega un guión abajo. ¿Qué pasa si yo vuelvo a agregar esto por algún error? Puede pasar. Es más, pasa muy seguido. Entonces, ¿qué pasaría? Ah, esto de acá se reemplaza por todo lo que está aquí. Se reemplaza por todo. Le da control C, viene acá y aquí le da control V. Y acá de vuelta. Entonces habría un error de doble definición de no ser por esto. ¿Por qué? Porque la primera vez que yo llame a esta librería, va a venir y va a preguntar, ¿está definido? Bueno, no está definido y la respuesta sería, sí, efectivamente no está definido. Entonces defínelo. Defínelo y no solo eso, define todo lo demás. Termino. ¿De acuerdo? Vuelvo a entrar a la misma librería y ¿qué va a pasar? Está definido, sí está definido y lo definió este de aquí. Entonces, como está definido, ya no va a definir y ya no va a hacer nada de lo que está acá adentro. Entonces todo queda definido una sola vez. Vamos a ver si puedo, aquí está doble. Vamos a ver, ¿qué pasa si pongo esto? Ya, entro a este de acá. ¿Qué pasa si pongo este de acá? Ok, no me está indicando como si fueran dos programas distintos. Bueno, a ver, vamos a hacer una prueba, no sé si esto funcione. lib.h y acá pongo el include por manager.h. Compilo, listo, no hace nada esta librería, pero está cargando esto mismo. Y acá yo añado lib, ¿qué estoy haciendo? Include lib.h. Entonces, este por manager lo voy a borrar. Vuelvo a compilar y veamos qué ocurre acá. No sé si esto vaya a funcionar. No se sombrea. Estaba esperando que se sombree, pero bueno, no hay problema porque en sí al entrar acá al por manager está entrando al mismo por manager que está acá y que está siendo definido por primera vez. Pero internamente ocurre lo que les he mencionado, ya no vuelve a compilar este por manager. Bueno, borro esto. Y ya está. Entonces recuerden que la librería tiene un montón de directivas, se le pone un montón de directivas. ¿Y qué es una directiva? Todo lo que tenga un numeral. ¿Qué más hay con numeral? Aparte del if, de las definiciones, constantes, macros, banderas, del if not def, if def y todo eso. Está obviamente el include. El include también es una directiva. Y repito, todo lo que es directiva reemplaza un valor, reemplaza algo. A excepción de una bandera. Pero bueno. En este caso, el include, ¿qué se encarga de hacer? De reemplazar lo que esté dentro de esta librería en el código. Y bueno, hasta ahí queda una primera librería. El por manager ya está explicado todos los pasos, todo lo que incluye una librería. Y la siguiente librería sería una librería ¿para qué? Lo que me falta, botones.
tengo que hacer una librería para botones, para no estar definiendo esta función cada vez que yo quiera leer botones. Lo primero que voy a hacer es a ver, un poco más formal. Si voy a poner manager, que es una palabra en inglés, entonces tengo que ponerlo botones también en inglés, button manager. Y aquí voy a hacer lo mismo. Ahí está. Y en este caso, como hay funciones, para el caso del Port Manager no había funciones. Como hay funciones, entonces tengo que hacer también un punto C con el mismo nombre, ojo. Punto C. Ahí está. A ver, todavía no compilo porque me puede saltar errores. Eh, ya. Primero que nada, el main.c nunca va en una librería. En el punto H mencioné que no va las definiciones de funciones. Ahí está. Inclusión de librerías, constantes y macros, variables globales con exter. Esto de acá todavía se va a ver mejor para la librería de display que se va a hacer en un par de videos todavía. Y queda más o menos de esta forma. Falta poner constantes, macros, banderas de ser el caso. Acá en el punto C, ¿qué es lo que viene? Quito todo esto y solo dejo las variables globales simples sin exter. Las declaraciones ya no se hacen. Función principal obviamente no. Y queda definición de funciones. Eso es lo que viene en el punto C. Ahora sí compilo y ¿qué me está saltando? Un error. Dice primera vez definido aquí, entonces aquí está. Es que estaba poniendo dos veces la función, definición de funciones, quito esto y listo. Ahora me sale, ¿qué es esto? Declaración implícita de una función. ¿Por qué ocurre esto? Porque me falta incluir esta librería. Include .h. Listo. Ahí está, ya no genera ningún error. Y noten que el main está mucho más pequeño y sigue funcionando. Se supone que un archivo main.c debe ser pequeño. Simplemente viene, por ahí tal vez hace algo corto en todo esto, algo para la aplicación en específico, y por ahí tal vez una función, pero el main.c en sí termina siendo corto. Solo configuro y hago las operaciones. Y todo el trabajo está acá en las librerías. Entonces, recuerden, copian lo del main.c, lo ponen acá, borran la función principal, es lo primero que van a borrar. Y en el punto H solo dejan la declaración. En el punto C dejan la definición. En ambos van las variables globales, pero en el punto H va variables globales con exter, que es más o menos hacer esto. Exter uint 8-t variable, por ejemplo, punto y coma. A eso me refiero, agregarle un exter. Y todo lo demás también viene acá. En el punto C solo vienen las variables globales y las funciones. Entonces a esto hay que darle un poco de generalidad. ¿Por qué? Porque no siempre voy a manejar solo dos botones. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya está. Pueden ser
un puerto tiene 8 botones, así que voy a poner para manejar hasta 8 botones. Se podría hacer más, obviamente, porque puedo manejar todos los puertos de todos los pines del puerto F, todos los pines del puerto K, todos los pines del puerto J. Entonces ahí son 8 por N que puedo manejar, pero lo voy a dejar en 7. A ver, ahora aquí voy a hacer un pequeño ajuste para hacer esta función un poco más efectiva. Point, acá mejor lo pongo. 8-T, estado actual. Listo. ¿Por qué estado actual? Porque si se dan cuenta, yo estoy leyendo acá una vez y estoy leyendo acá otra vez. Puede darse el caso que para cuando esté acá se lea como un 0 entre el 1, la salida es 1, pero para cuando esté acá haya dejado de pulsar el botón y termine leyendo un 1 esta vez y volvería a entrar la próxima vez que lea. Puede darse el caso. Sería algo sumamente extraño porque saben que esto va a 16 MHz, pero podría darse. Entonces almaceno antes de hacer esto estado actual es igual a qué? A esto de acá. Listo. Y ya no pregunto por el, por la lectura, sino que pregunto por el estado actual. Y lo que almaceno es el estado actual. Entonces me aseguro de que sea lo mismo lo que voy a hacer acá y lo que voy a hacer acá. ¿De acuerdo? Y creo que además se ve un poco más fácil de leer haciéndolo así. Pero bueno, entonces si hago esto acá, también obviamente haría lo mismo. Voy a copiar esta función en general. Lo voy a poner acá. Pero esta vez no me voy a olvidar de cambiarle a 6. En el video pasado me olvidé de eso. Ese es uno. Dos, que el nombre de las funciones, botón en español, press event en inglés. ¿Cómo haría para cambiar esto de forma rápida? Vengo a edit, encontrar y reemplazar con control F, botón, lo cambio por botón. Y seleccionar solo las líneas que yo seleccioné, o sea, solo esto. Listo. Y acá, como son solo dos, lo hago manualmente. Y obvio acá también lo tendría que cambiar. Si no, error. Listo, no hay ningún error. Entonces tengo todo esto de acá, ya está definido. ¿Qué más? Si voy a manejar hasta 8 pulsadores, tengo que hacer las 8 funciones. Este es para el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mencioné que una librería tiende a ser amplio y esto todavía no es amplio en realidad. Personalmente yo he hecho librerías de más de 3000 líneas. En mi récord no sé si algún día haga una librería más grande. Así que todavía no es nada amplio. Me pongo botón 2, botón 3, botón 4, botón 5, botón 6, botón 7 y ya está. Y puse un botón 8, voy a revisar si he contado bien. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y me pasé 1. De acuerdo, obviamente cada uno va a estar en un pin distinto. Ahora, esto de acá es algo que también debería de cambiar porque no es bueno. Aquí hay que quitar esto. Otro detalle. Acá se incluye
la misma librería del botón, sino lo que yo ponga acá en las constantes. Esto trabaja normal sin definir las funciones primero, trabaja normal. Pero lo que yo ponga acá, constantes, tipos de estructuras, todo eso, no lo voy a poder utilizar si yo no incluyo la librería del mismo botón. Ahí está. Y como esta librería, el punto H, ya está incluyendo todo esto, entonces lo puedo borrar de acá. No habría ningún problema. Al incluir el botón manager, estoy incluyendo también el standard in, el ABRIO, el util delay. El util delay no va, mencioné que no iba. Y hay un detalle acá. ¿Qué hago con el port manager? ¿Lo uso o no lo uso? Mencioné que siempre hay que recordar cómo se hace porque no siempre se va a utilizar esto. Y este es el caso. No hay que utilizar el port manager. Para nada. ¿Por qué no? Porque, ¿qué pasaría si yo en algún día quiero cambiar esta macro y quiero hacer que trabaje, por ejemplo, no con posición, sino con una máscara? ¿Qué pasaría si yo quisiera hacer eso? No voy a poder hacer ese cambio porque si lo hago, haré que todas mis librerías que yo creé dejen de funcionar. Esto ya no funcionaría. Esto tampoco, esto tampoco. Y eso que en esta librería solo estoy utilizando el RIP. ¿Qué pasaría si yo hago toda mi librería y utilizo a cada rato esto de set, clear, toggle, utilizo esto a cada rato y yo algún día lo quiero cambiar? No voy a poder hacerlo porque malogro todas mis librerías. Entonces, para que esto esté libre, por así decirlo, y pueda cambiar sin perjudicarme, no debo de usarlo. Porque si no, yo mismo estoy tomando un veneno, por así decirlo. Antes de quitarlo, voy a quitar la dependencia que hay del port manager. A ver, analizo esta función. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Aquí está, esto es algo que voy a cambiar y ya está, solo esto. Solo leo el pinca el 7. Entonces, ¿esto cómo lo hago? Esta línea lo voy a copiar y como si fuera el preprocesador que viene y hace un reemplazo directo, hago un reemplazo directo acá. Pinca lo cambio por el registro, posición lo cambio por el 7, listo, ya está. Esta librería ya no depende bueno, esta función ya no depende del port manager. Así tendría que hacer con el resto, sí, pero antes de hacer eso voy a hacer algunos ajustes. ¿Por qué? Porque no siempre va a ser el puerto K el que voy a utilizar para leer este botón. Esto puede cambiar. Igual la posición, no siempre va a ser la posición 7, puede cambiar. Entonces, para no estar tocando el punto C y estar buscando dónde está, eso se configura acá, como constantes y macros. Entonces, acá voy a poner define número de botones. A esto le voy a poner 8, por ejemplo. ¿Qué más? Los puertos. Puertos de lectura sería. A ver. Puer- puertos de lectura. Define. DDR. Botón 0. ¿Y cómo es esto? O sea, habrá un DDR, o sea, el que voy a configurar para que sea entrada, salida, todo eso. ¿En cuál? Del botón 0, porque va a haber 8 botones. Entonces voy poniendo botones
El botón 0 lo voy a poner en el pin 0, por ejemplo. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y a esto, solo por darle de la misma forma. Listo. 8 botones y en cada uno estoy indicando en qué LED está. De modo que si yo quiero setear por ejemplo, el pin en donde voy a activar el botón 0, ¿cómo haría? Suponiendo que aquí esté el main.c, haría el DDR, botón 0, 1 desplazado en botón 0. Esta sería la forma tradicional y utilizando todo lo que está en Port Manager sería set DDR botón 0, botón 0. Entonces si yo cambio esto, ya estoy cambiando en qué pin está. Aquí yo pondría por ejemplo el DDRK y listo. Ya estoy indicando incluso en cuál registro voy a almacenar esto. Ahora, esto lo borro. Y así como hay un DDR, ¿qué más hay? Error. Hay un port. Y hay un... Este de acá. Hay un pin. Listo. DDR botón 0, port botón 0 y pin botón 0. Listo. Para el botón 0 solamente, no, para los 8 botones. Entonces esto de acá lo copio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y esto de acá poco a poco lo voy cambiando. Me estoy confundiendo. 3, 3, 3, 0, 1, 2, 3. Falta 4. A ver, lo voy a hacer de esta forma para hacerlo más práctico. Si no me confundo mucho. 6, 6, 7, 7 y ahora este. 7, 6, 5, 4. De acuerdo. Entonces tengo el DDR botón 0, botón 1 y así hasta el botón 7. Todos son justamente en el puerto K. Bueno, puedo cambiarlo independientemente de cuál sea. Ya está esto, no genera ningún error. ¿Y cómo haría en este caso? Como es el botón 0, yo voy a utilizar el DDR botón 0. ¿Y qué número voy a leer? Voy a leer el número del botón 0. Y listo. Ya funciona siempre esta función, valga la redundancia. Si yo cambio el puerto y digo, ahora quiero leer en el puerto F y quiero que sea el bit 7, no hay ningún problema. Solo con haber hecho ese cambio, obvio aquí también tendría que ponerle puerto F, puerto F. Solo con haber hecho este cambio, ahí está. Ya está funcionando. Ya está en el pin 7. Solo con haber hecho ese cambio. Lo regreso a 0. Esto vale 0. De vuelta. Noten la dirección. Dice 10 más 20, o sea 30. Ya, lo cambio al K. Y ya se actualizó. 107. De esa forma yo no toco estas funciones porque estas funciones ya están trabajando perfectamente y si yo algún día muevo algo tal vez me confunda, tal vez no recuerde cómo regresarlo a la normalidad, entonces todo esto ya está
funcionando sin ningún problema. Y solo hago las configuraciones acá. Los botones, digo en qué pin va a estar. Esto del DDR, el por y el pin, digo en qué puerto va a estar. Indico cuántos botones voy a utilizar. Ojo, ¿qué pasa si yo digo que voy a utilizar 9 botones? No va a haber algo para el botón 8. No va a haber un botón 8, entonces ese sería un error, ¿no? Entonces hago esto. Errores. Errores de configuración. Y digo, if, si en este caso voy a poner dos condiciones. Si el n es mayor a 8, porque el n máximo va a valer 8, si el n es mayor a 8, or el n es menor a 0, si ocurre... esperen, no es n sino n bottom. ¿Ya? Si el número de botones es mayor a 8 o es menor a 0, un mensaje de error que va a decir número de botones, no puede haber 0 botones, así que sería menor a 1. Listo. Debe ser entero entre 1 y 8. O debe estar en el rango de 1 a 8. Lo voy a poner así. Debe ser entero en el rango de... Listo. Número de botones debe ser entero en el rango de 1 a 8. Compilo, no me genera ningún error. ¿Qué pasa si yo algún día me equivoco y le digo, como a veces uno cuenta de 0 a 7 en vez de contar de 1 a 8? Le doy un 0, quisiendo decir que voy a usar solo un botón, y me salta un mensaje de error. Número de botones debe ser entero en el rango de 1 a 8. Le doy 9, error. Le doy 5, ok, compila. Listo. Entonces para este caso lo voy a dejar en 2. Y ya está. No habrá ningún error. El botón, este botón, como está dentro de un puerto, debe de ir de 0 a 7. Entonces copio este mensaje y pongo el botón 0 debe de ir de 0 a 7. Entonces mayor a 7 o menor a 0. Y listo. ¿Qué pasa si yo me confundo y a esto le digo 8? Error. Botón 0 debe estar debe ser entero en el rango de 0 a 7. Y si a esto le digo 9, un error, dos errores, me genera dos errores. Y de esa forma evito generar errores de configuración. Si lo hice para el botón 0, para el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y esto puede tomar un corto tiempo, así que un pequeño tiempo voy a hacer un corte y para cuando vuelva ya estará todo esto arreglado. Y ya está, ahí están todos los errores de configuración, si el número de botones está fuera de rango y si cada uno de los botones está fuera del rango, me va a generar un error de configuración. Con eso ya queda completo la parte de constantes y macros. Lo único que yo voy a hacer cada vez que quiera leer botones es venir acá y cambiar cuántos botones voy a leer, en dónde van a estar y en qué puerto van a estar. Y listo, si cometo un error, entonces esto me va a avisar. Obviamente, acá podría también hacer algo para que detecte si es que cada uno de los puertos no es ni el DDR-A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L. Podría hacer eso, pero ya no tiene caso.
Porque para iniciar, si yo pongo por ejemplo ddrz, me debería de saltar un error de por sí. Entonces esto lo dejo así, no genero un error de configuración para esto. Lo demás, si lo mantengo, esto todavía no lo puedo borrar. Y ya está. Esto lo tengo que cambiar, tengo que quitar esta dependencia, pero eso lo voy a hacer, a ver. Ya, creo que sí lo puedo hacer tal como está. Estado actual, esto lo copio y lo pego acá, 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 en cada uno de estos. Y habiéndolo pegado, ahora solo tengo que actualizar el número. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7. Ya está. Ya funciona cada una de estas librerías, perdón, cada una de estas funciones sin depender del por manager. Entonces hago una compilación antes de eliminarlo. Funciona perfectamente. Y si lo elimino y no me salta ningún error, es porque ya no hay nada del por manager en ninguna de estas dos. Vamos a ver. Ahí está, funcionó. Funciona perfectamente. Aquí me está diciendo cuánto de programa estoy utilizando. Antes creo que la última vez que se revisó esto decía 0.0%. Ahora ya dice un poco más. Todavía es poco, pero es algo. Entonces está esto. ¿Qué más falta? Ah, ya. Cada vez que yo configuro, tengo que estar dando tengo que estar configurando el puerto como entrada, como salida, etc. Entonces me voy a ahorrar ese trabajo haciendo una función que lo haga todo por mí. Void listo. Button Reader Starter, o sea, lector de botones inicializa. Y obviamente si lo pongo ahí, también lo tengo que poner acá, de esta forma. Listo. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer esto? Necesito que... ¿cuántos voy a configurar? Depende de la cantidad de botones. Si yo le doy 8 botones, tengo que configurar los 8. Los 8. Necesitaría configurar 8 puertos, 8 pines, mejor dicho. 8 pines que pueden ser del mismo puerto o de distintos puertos. Y si yo pongo solo... ¿Dónde está? Esto ya lo puedo cerrar. ¿Dónde está? Si yo pongo solo uno, ¿cuál voy a configurar? Entonces eso ya es parte de mi lógica. Yo diría, entonces si solo voy a utilizar uno, utilizo este de acá. Ok, entonces solo configuraría este. Entonces está cambiando dependiendo del número de botones que voy a utilizar. Por lo tanto, tengo dos opciones. If número de botones es igual a 8, entonces haces algo. Else if número de botones es igual a 7, entonces haces algo y así seguiría hasta el 1. El problema está en que si hago eso va a quedar primero demasiado extenso porque tengo que hacer llave para abrir y llave para cerrar. Quedaría demasiado extenso y no solo eso, que el programa sería lento. ¿Por qué? Porque viene la programación y dice, es 8, pongamos que sea un no, que sea 1. ¿Es 8? No.
salto, hago la otra pregunta. ¿E7? No, salto, hago la otra pregunta. ¿E6? No, salto, hago otra pregunta. ¿E5? No, salto, hago otra pregunta. Y así. ¿Qué es más eficiente? Para estos casos en los cuales es demasiado, switch número de botones. Se desconfiguró mi teclado, creo. Ahí está. Entonces acá solo tendría que poner caso 8 break 7 6 5 4 3 2 1 y un default. Siete, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y un default. No me tengo que preocupar porque nunca va a entrar el default porque el número de botones va a ser un entero entre 0 y 8. Pero de todos modos pongo el default por buenas prácticas de programación porque siempre debe ponerse el default se vaya a utilizar o no. Entonces acá configuro en caso sea 1, en caso sea 1, 2, 3, 4 y así. ¿Cómo funcionaría esto? ¿Cuál es la ventaja frente al if-else? Número 1 es más ordenado. Número 2 dice cuál es el número y salta directamente hacia el indicado. Ahorra tiempo. Y entonces acá tendría que hacer... tengo que configurar el... no me di cuenta. Le puse el DDR y yo no leo el DDR, yo leo el pin. Recién me estoy dando cuenta. Pin botón. Aquí está. Entonces, ¿cómo hago para corregirlo? Selecciono todo esto, ya que es el único lugar en donde va a haber una palabra DDR y no va a haber en nada más. Entonces selecciono todo esto. De vuelta. Hasta el final. Control F y DDR quiero que lo cambies por pin. Listo, no me hago ningún problema, ya lo corregí. Parte de las ventajas de hacer un código ordenado. Ahora sí, tengo que configurar. Número 1, tengo que hacer que sea entrada digital. Número 2, tengo que hacer que sea con pull-up interna. Entonces, el DDR, botón 8, para que sea entrada tengo que limpiarlo. Uno desplazado en botón 8. Tengo que hacer esto y tengo que setear el port. Pero ojo, esto es solo para el botón 8. Si yo voy a utilizar 8 botones, tengo que configurar los 8 puertos. O sea, tendría que copiar esto y volverlo a pegar hasta completar hasta el... ojo, no hay botón 8. De vuelta me confundí. Listo. Desde el 7 hasta el 1 quedaría gigantesco considerando que luego tengo que hacerlo acá y acá y acá y acá y acá. Sería demasiado trabajo. Entonces voy a hacer algo un poco más inteligente. Voy a hacer una función que lo haga por mí. Digital, entrada, digital, configurar. Digital input config. Y a esto le voy a indicar uint 8-t índice canal. Índice canal, estoy pensando en ADC. Índice. Esto lo voy a poner en español. Botón. Listo, digital input config y le doy el índice del botón. Si lo pongo ahí, lo pongo acá también.
Aquí solo le tengo que dar el número del botón, el número va del 0 al 7, entonces switch, índice, botón, abro llave, case 7, dos puntos, dejaré un espacio esta vez, break, y 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 y el default. Dos, 3, 4, 5, 6. Ya está. Entonces si es el botón 7, el índice del botón, si es el botón 7, configuro el 7. Y aquí lo único que tengo que decir es digital input config. ¿Y cuál voy a configurar? El 7. Punto y coma. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y ya está, queda mucho más rápido. Pero voy a terminar voy a terminar esta función antes de seguir con lo otro. ¿De qué forma? Simplemente tengo que poner acá y ahora cambiar los números. Entonces 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hacia arriba, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, el 7 ya está. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y listo, ya terminé esta función. Acá quito este espacio y respecto a esto, el número de botones, como está dentro de un switch, entonces esto se encarga de dejar el índice entre 0 a 7. En ningún momento voy a poner algo distinto de esto, entonces esto nunca va a salir de ese rango de 0 a 7 y siempre va a configurar uno de estos. El default no estaría siendo activado, por así decirlo, pero lo pongo de todas formas por buenas prácticas. Y ya para terminar, esto de acá lo pego en cada uno y borro lo que no voy a utilizar. Si es 8, utilizo esto. Aquí borraría este de acá. Acá borro 2. Acá borro 3. Acá borro 4. Acá borro 5. Acá borro 6. Acá borro 7. Y ya está. De modo que me resulta más fácil leer. Si el número de botones es 8, configuro los 8. Si el número de botones es 0, bueno, 0 no puede ser. Si el número de botones es 1, entonces solo configuro 1. Le indico cuál voy a configurar y esto se encarga de hacer esa configuración. Y en ningún momento estoy utilizando lo que hice en el Port Manager. El Port Manager, ¿dónde lo utilizo? Lo utilizo acá para hacer mi trabajo más sencillo. Y ya está. Entonces solo utilizo esto de acá, es para facilitarme la programación interna de la librería, para facilitarme el button reader. El button reader voy sí, voy a configurar entradas y salidas y esto es lo que voy a utilizar para hacer todas las lecturas. ¿Cuánto quedó? En 258 líneas y voy grabando, a ver, voy grabando casi 1 hora y cuarto. Bueno, 200 líneas y aquí hay 100, 112,
con 250 líneas, casi 400 líneas de código para hacer una librería. Sigue siendo poco, pero ya está. Ahora voy a cambiar todo esto para mostrar cuál es la ventaja frente a lo que se hizo previamente. Entonces, estos eran los LEDs que estaba manipulando. En vez de esto, ¿cómo haría para configurar? ¿Cuántos estoy utilizando? Estoy utilizando dos. Este es el programa que se hizo del ejercicio 8. Que el ejercicio 8 decía, pueden revisarlo en el video anterior, al final del video anterior, era dos pulsadores, uno me permite aumentar la cuenta y el otro me permite disminuir la cuenta, y esa cuenta va de 0 a 15. Entonces, esta librería lo cierro y acá sería cambiar esto. Voy a utilizar dos, puerto K. Entonces esto acá lo cierro, esto yo no lo utilizo y solo tengo que configurar esto. Lo de abajo me olvido de esto y toda mi configuración está acá. Solo tengo que hacer dos botones, indicar en cuáles van a estar, en el 7, en el 6 del puerto K. No me hago problema con esto porque esto nunca va a ser configurado, porque el button reader starter no les va a dar la orden de configurar esto. Entonces está en el puerto 7, puerto 6, los dos botones. El 7, perdón, el pin 7, pin 6. El 7 es para el botón 0, o sea que con el pin 7 estaría aumentando, con el pin 6 estaría disminuyendo. ¿Y cómo hago la configuración? Quito todo esto y digo button reader starter. Sin argumento, ya está. Y solo tengo que setear el DDRF para que los LEDs enciendan. Ya configuré. ¿Qué pasaría si yo quiero aumentar el número de pulsadores? El main no va a cambiar, va a seguir siendo esto. Y lo único que tendría que hacer es cambiar acá el número de botones e indicar los pines de cada uno de esos botones y el puerto de cada uno de esos botones. Que por defecto yo lo voy a dejar en puerto K porque acostumbro a leer en ese puerto. Pero noten la facilidad con la cual hago una configuración. Siempre que voy a configurar, lo único que tengo que hacer, button reader starter, ya está. ¿Cómo configuro? Aquí. Cambio el número y actualizo en dónde voy a trabajarlo. Y listo, mi programación ya ha cambiado. Y aquí dice qué es lo que hace. Ahora, voy a hacer un pequeño corte para agregar comentarios a las funciones. Así que vuelvo en un momento. Y ya de vuelta, ya hice los cambios. Ya está completo la librería. Ahí está con dos botones, está puesto esto, todo normal. Hasta ahí no hay ningún cambio. Pero en el button manager.c le he agregado los comentarios que mencioné. Digital Input Config es la función, el argumento es un entero de 8 bits sin signo, índice botón, retorno, no retorna nada, descripción, configura uno de los puertos destinados a manejar botones para que sea entrada con resistencia interna pull up. ¿Dónde se usa? Aplicación, se utiliza en la misma librería. Pongo esto para que si yo en algún momento me olvido cómo funciona esta librería, solo tengo que, no voy a estar viendo acá, a ver, ¿qué voy a utilizar de mi librería para hacer la configuración? Entonces voy a tener que regresar y analizar cada uno para ver cuál es el que se utiliza en el main. Entonces, para evitar hacer eso, pongo aplicación, uso interno en la librería. Ya, entonces esto me ahorro el análisis y me centro en lo que diga algo distinto. Función button reader starter. ¿Qué es lo que hace? El argumento void, retorno void, configura los pines destinados a manejar botones para que sean entradas con resistencia interna pull up, prácticamente lo mismo. Del otro, se asume que los puertos tienen 8 bits. Aplicación, inicialización del main, o sea, inicialización, significa que yo voy a utilizar esta función aquí.
button press event, argumento void, retorno entero de 8 bits sin signo, retorno una lectura, le retorno una lectura de un flanco de bajada en el pin destinado a botón 0. Se asume que hay una restricción interna pull up. Aplicación uso cíclico del main. Uso cíclico, ¿a qué me refiero? A que va dentro del while 1. Y ahí está, efectivamente. Y el resto está prácticamente igual, solo he cambiado el número del botón. Entonces, eso se puede ver acá. ¿Dónde más se puede ver? Ahí. Cuando ustedes apuntan a una función, les aparece el comentario que está antes de la función y el contenido de la función. Por eso lo hago de esta forma tan ordenada, para que cuando yo apunte, ahí aparece. Ya tengo una descripción y si quiero analizo su contenido. De este también tengo su descripción, analizo su contenido. Igual este. Tengo su descripción, analizo su contenido. Y ya está, funciona perfectamente. Ahora no me he olvidado de quitar nada, ya. Y bueno, con eso ya termina este video que ha quedado largo. Aquí dice en el tiempo que voy casi 1 hora 24 minutos está llegando. Un video un poco largo, pero bueno, en comparación a los anteriores es un promedio, parece. Pero espero que con esto ya sepan cómo hacer una librería, que no tengan ningún problema. Ya esto sirve para... Simplemente llamo a la librería por manager.h, botón manager.h y simplemente invoco a las funciones en los próximos videos, en caso vaya a utilizarlos obviamente. Así que eso es todo, espero que les haya servido. Y bueno, ahora sí el próximo video va a ser manejo de displays. Así que estén atentos y nos vemos en el próximo video. Cualquier sugerencia me lo escriben en la caja de comentarios o en mi chat personal. No hay ningún problema. Así que ahora sí, me despido. Hasta la próxima.